Que tus sueños sean más grandes que las montañas y que tengas el coraje de escalar sus cumbres. En Ismerelli, queremos celebrar tus logros en la Cima 2024. Disfruta estos días de inspiración, diversión y aprendizaje. Libera tu potencial del 9 al 13 de junio en Dream Sapphire Resort and Spa, ubicado a 15 minutos de Cancún, en Puerto Morelos, Quintana Roo. Disfruta de mágicas playas de aguas turquesas, fina arena y eventos especiales. La Convención Ismerelli de Motivación Anual es el evento perfecto para potenciar tu mentalidad empresarial con ponentes internacionales. Jaime Loquier, consultor, escritor y experto en liderazgo y redes de mercadeo. El liderazgo te acerca al éxito. Juan Carlos Barrios, autor bestseller, conferencista y empresario. Atrévete a vivir la vida que mereces. Omar Villalobos, autor, coach y uno de los motivadores más importantes de Latinoamérica. Lo imposible es posible. Además, conoce los nuevos lanzamientos de Ismerelli. Invierte en ti mismo y sé un líder inspirador. Califica a la convención con tan solo 22,000 puntos CIMA o cúbrelas con 19,990 pesos antes del 25 de mayo del 2024. Y recibe un kit especial, cóctel de bienvenida, rifas, reconocimientos y cena de gala. Inscripción 1,500 pesos. Califica todo el año como diamante y ve a la convención gratis. No te lo puedes perder. Sé parte del éxito. Sé parte de la cima. Por naturaleza, las mujeres enfrentamos desafíos únicos. Pero algunas de nosotras, además, tenemos que enfrentar abusos e injusticias. Es muy difícil salir de esa situación sola. Por eso creamos la Fundación Poder Rosa. Queremos que mujeres en situaciones vulnerables encuentren una red de apoyo y darles las herramientas necesarias para forjar el camino hacia una vida plena y exitosa. En la Fundación no empoderamos mujeres, porque nosotras nunca perdemos nuestro poder. Solo es momento de recordarlo y maximizarlo juntas, para que todas tengamos una vida llena de oportunidades. Únete a nosotras en esta misión de transformar vidas. Juntas podemos lograrlo. Poder Rosa. Vamos por todas. Hola, ¿qué tal, líderes? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Espero se encuentren súper Ismerelli. Ya estamos arrancando con este despertador del día de hoy, martes 16 de abril. Y bueno, el día de hoy tenemos un súper tema y por supuesto también tenemos una gran invitada, nuestra líder triple diamante, Claudia Salazar, quien el día de hoy nos comparte el tema Zucker, tu pasaporte a una vida más saludable. Y es un gusto que esté con todos nosotros. Muy buenos días, líder. Bienvenida. Líder, no la escuchamos. No sé si soy yo, pero no, no la escuchamos. No, no, líder, no la escuchamos todavía. Pero sí tiene activado su micrófono. ¿Ahí sí me escuchan? Listo, líder, ya la Ah, escuchamos. ok, ya pasé el susto. Bueno, pues Bienvenida. muy buenos días. ¿Cómo están? No sé si ya puedo transmitir, compartir pantalla. Em, Permítame, líder. Listo, ya puede compartir pantalla, líder. Gracias. Listo, bueno, pues vamos a tener un tema súper bonito. Espero, sobre todo, que pues sea de mucha ayuda para todos nuestros embajadores y todos los equipos de, de personas que estamos aprendiendo a utilizar cada día mejor estos productos. Son maravillosos. Ay, creo que todos les debemos aquí mucho a estos productos que nos han rescatado de muchas.
Y hoy es un súper tema porque creo que es base para la salud en general. Este tema se llama Tu pasaporte a una vida más saludable. Y esto es debido porque vamos a hablar acerca de un producto muy especial, que es nuestro Zucker. Tenemos Zucker en dos presentaciones y a veces nos confundimos un poquito o no sabemos en qué momento debemos recomendar uno o podemos apoyarnos con el otro, ¿no? Entonces hoy espero que esta información nos ayude para tener un poquito más claro y más a la mano la información y poder decidir cuál es el Zucker que le puedo recomendar a la persona que estoy ayudando a través de estos productos. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a iniciar. Eh, Recuerden que nosotros lo que recomendamos son suplementos, no somos médicos, o bueno, la mayoría aquí, ¿verdad? No somos médicos, pero los suplementos precisamente son herramientas que van a ayudarnos desde este uso personal y entre mejor tengamos esta información y sepamos usar los productos, pues vamos a poder hacer mucho mejor este trabajo, ¿ok? Si es que si vamos a hablar de Zucker, hay que saber que los órganos que están directamente relacionados con este producto al que vamos a llevarle la ayuda directamente es al buen funcionamiento de nuestro hígado, nuestra vesícula biliar y nuestro páncreas. Es decir, es base para que tengamos una buena digestión. A veces pensamos que la digestión solamente se realiza en los intestinos, ¿verdad? O en esta parte del colon para poder eliminar ciertos desechos, pero no. Nosotros tenemos órganos que son indispensables para que podamos tener toda esta buena digestión. Así es que cuando hablamos del hígado, tenemos que saber cuáles son los desequilibrios que nos podemos encontrar y que están relacionados con este órgano. ¿Sí? La tiroides, por ejemplo, es un trastorno metabólico que muchas veces pensamos que solamente inicia en la glándula tiroides. Y realmente el origen de este desequilibrio en la glándula tiroides comenzó en el hígado. Así es que cuando quieras ayudar a una persona que padece de hipotiroidismo o hipertiroidismo, que en las mujeres es más común el hipotiroidismo, vamos a ayudar directamente al hígado, ¿ok? Con nuestro super azúcar. Aquí cuando hay una persona que te diga que tiene problema con la hormona de la T4, que es la hormona que sirve de almacenamiento, bueno, pues sí, esta se produce en la tiroides, en la glándula. Sin embargo, depende totalmente de esta conversión de la T3 que se realiza en el hígado. Así es que si no funciona bien el hígado, imagínate que no vamos a poder convertir esta hormona que es de almacenamiento, no vamos a poder tener esa combustión para producir el ATP, que es la energía correcta. ¿Sí? Y si no hacemos eso, pues no vamos a asimilar nada, no vamos a tener absorción de nutrientes, no vamos a tener digestión, y si no hay digestión, imagínate todo lo que colapsa en el cuerpo. Nuestro hígado no va a poder asimilar grasas y entonces empezamos a tener otros padecimientos como hígado graso, ¿no? Creo que actualmente encontramos muchas personas que hemos pasado por alguna fase de hígado graso o nos enteramos que las personas a las que estamos recomendando el producto llegan diciéndonos directamente que ya en algunos estudios les han dicho que tienen hígado graso. Es decir, que el hígado está rodeado de muchas moléculas de grasa y esto está entorpeciendo ese funcionamiento. Por lo tanto, también vamos a tener más obesidad en la población porque del hígado depende pues ir asimilando, ir haciendo degradando nuestras moléculas de grasa, ¿verdad? Para que podamos eliminar estos triglicéridos. Si no los eliminamos, ¿qué hacemos? Pues se acumulan y entonces se empieza a colapsar otros órganos. ¿Como cuáles? Pues como la vesícula biliar o como el páncreas. Otros de los desequilibrios que vamos a encontrar y que tienen referencia con nuestro hígado y con el buen funcionamiento de vesícula biliar y páncreas, pues es ese color amarillento en la piel o en los ojos de las personas. La fatiga crónica, ojo ahí, porque a veces se puede confundir con cualquier otra enfermedad, ¿sí? La fatiga crónica está relacionada directamente también con un mal funcionamiento del hígado. Un color oscuro en la orina también está relacionado con hígado. A veces pensamos que solamente depende de riñón o de vías urinarias, pero no. Esto ya habla también de un reflejo de que nuestro hígado está hablando, está avisando que no está funcionando correctamente. ¿Okay?
También está hinchazón en el abdomen, en las piernas, en los tobillos, porque el hígado pues es el sistema de filtración, es el principal, es así como el laboratorio más grande de nuestro cuerpo en donde se concentra toda la filtración. Ahí es, en el hígado. Por eso es que es tan importante que le demos esta limpieza, que le demos este mantenimiento, ¿verdad? Que lo cuidemos, porque esto nos va a asegurar precisamente este pasaporte a la salud, ¿verdad? Otra de las situaciones que te puedes encontrar cuando te diga las personas es que me pica mucho la piel o en las noches principalmente, que tienen mucha picazón así en el cuerpo, en la cabeza y todo. A veces pensamos que solamente está relacionado con algún tema de ansiedad o de sistema nervioso, pero esto inició en el hígado. Entonces, que si tú le das mantenimiento al hígado con tu súper, vas a poder ayudar a las personas que están con todas estas incomodidades, ¿sí? También cuando hay colesterol alto, hablábamos cuando hay hígado graso, cuando hay algún tipo de hepatitis, o sea, alguna inflamación en el hígado por alguna infección, ya sea viral o puede ser de tipo B, C o D. También cuando se encuentran piedras en vesícula, y muchas veces esto solamente, la única salida es pues la cirugía, ¿verdad? Y esto pues conlleva a mucho riesgo, a muchos cuidados, a muchos gastos y a que muchas veces pues las cosas no quedan muy bien. Así es que las piedras en la vesícula están relacionadas con que no haya una buena producción de bilis. ¿Eh? Entonces, si no hay bilis, ahí es la bolsita del reservorio que la guarda es la vesícula. Y si no hay bilis, pues entonces no va a haber digestión ni absorción, principalmente de las vitaminas E, de las vitaminas A, de las vitaminas D. Entonces, tampoco va a haber buena fijación de calcio en los huesos, tampoco va a haber buena asimilación de las grasas, y por eso es que las personas, en cuanto empiezan a consumir un poco de grasa, pues se les interrumpe la digestión, empiezan a tener mucha inflamación, muchas dolencias, muchas incomodidades, ¿sí? Bueno, todos estos son avisos de que nuestro hígado no está funcionando correctamente. También cuando en los análisis les encuentran enzimas hepáticas altas, ¿sí? ¿Y esto por qué es? Porque ya hay un proceso de destrucción en el hígado. Cuando el hígado empieza a tener ese proceso de destrucción, ¿qué sucede? Las enzimas hepáticas, que son las células del hígado, pues empieza a haber ya demasiadas porque no está dando tiempo a la regeneración. Entonces, esto habla de un proceso de destrucción de nuestro hígado. Si es que a todos aquellos que los análisis avisan que hay enzimas hepáticas altas, pues ya hay que darle mucha limpieza y regeneración a nuestro hígado. Por suerte, nuestro hígado, a pesar de que está así el segundo órgano más grandote de nuestro cuerpo, porque el primero es la piel, el sistema tegumentario mide más de 2 metros. Bueno, después de esto tenemos el hígado, que pesa alrededor de 3 kilos. O sea, sí es un órgano muy grande, ¿no? En comparación de otros. Pero por suerte también es el único que sí se regenera, así como las colitas de las lagartijas, que si tienen un corte, un daño, entonces sí se puede regenerar también nuestro hígado. Esa es la buena noticia, porque como decíamos, pues es el principal laboratorio, ¿sí? De filtración de todo el cuerpo. O sea, lo que hace el hígado, aquí se producen más de 500 funciones en el hígado. Imagínate, esto repercute en el buen funcionamiento de todo nuestro organismo, ¿sí? Por eso es que Zucker es uno de los productos estrella que la empresa tiene y que pues tiene unas fórmulas súper padrísimas, tecnológicas, muy inteligentes. Bravo para la señora Elida. Nos va a ayudar muchísimo para ayudar a todas las personas que están padeciendo esto, ¿ok? Así es que cuando hay enzimas hepáticas, bueno, pues quiere decir que ya hay un proceso de destrucción, eso de lo que decíamos, quiere decir que se está oxidando, ya hay una oxidación acelerada, ¿ok? Por eso es que todos decimos pues que hay que usar antioxidantes todos los días, además de tu vitamina C, pues nosotros tenemos muchos productos que tienen antioxidantes de amplio espectro, ¿no? El número uno es el glutatión y la cisteína, así es que pues hay que comer las semillas y los alimentos que contienen cisteína, pero también hay que usar glutatión. Nosotros tenemos glutatión reducido al 70% en nuestros productos, así es que hay que usarlos para darle buena salud, no nada más a la piel, al sistema cardiovascular, sino al hígado. Hay que ayudarlo a regenerar todo daño que ya trae, ¿ok? Y bueno, bueno, encontré también un dato muy padre que el doctor Jun en el año 2016, o sea, no tiene mucho,
encontró que pues, hay medicamentos que, pues lamentablemente en el mercado encontramos de venta libre, así muy común, y que son totalmente hepatotóxicos, ¿no? Aquí encontramos el acetaminofén, conocido muy comúnmente como paracetamol, o como Tylenol, o como Tempra, o Pranadol, Actamil, Federal. ¿Qué quiere decir? Que para fiebres, para dolencias, inflamaciones, normalmente estos medicamentos son de venta libre y dañan muchísimo a nuestro hígado. Causa destrucción sí, inmediata. Entonces, imagínate las personas que por mucho tiempo estuvieron desinformados y tomaron paracetamoles así por años. Yo conozco familia, tengo familia que utilizó el paracetamol por mucho tiempo para dolores de cabeza, para migrañas, incluso también para alergias, ¿no? Porque le daban otros para alergias, pero también le daban paracetamol. Entonces sí hay que ayudar a todas estas personas que sí o sí ya tienen tocadito el hígado y que muy posiblemente ya tienen alguno de estos padecimientos o ya tienen reflejo del daño en tiroides o ya tienen problemas con la temperatura, sí, está irregular, a veces el cuerpo está muy cálido internamente o a veces está en hipotermia, es decir, le baja la temperatura y nos explican por qué. Bueno, pues eso ya habla de unos glándulos que no están funcionando bien, pero todo empezó en el hígado. Eso es algo padrísimo que ahora tú sabes y que mucha gente afuera no lo sabe. Es que podemos ayudar a mucha gente, ¿sí? Algo que encontramos en nuestro Zucker, bueno, quise hablarles de esto un poquito antes para que dimensionemos un poquito así a todas las personas que podemos ayudar con nuestro Zucker y también para que sepamos qué casos están relacionados con la ayuda que yo puedo llevar a través de este producto, ¿sí? Porque a veces las personas tienen mucha aplicación en la piel o tienen un olfato demasiado agudo y dicen, ay, no, es que yo así todos los olores, soy súper sensible a los olores. Ah, pues eso también habla de que el hígado no está funcionando también. Y nosotros pensamos que es hasta una cualidad de la persona, ¿no? No, ojo con eso. O las personas que se les inflama el hígado por alguna situación, incluso por alguna infección, el hígado graso, ¿sí? Todo esto, pues tú ya vas a saber con qué le vas a poder ayudar a las personas. Pero tenemos dos productos que a mí en lo personal me tienen muy, muy maravillada, que es el azúcar en jugo, en un concentrado, y tenemos también las cápsulas, ¿ok? Te voy a hablar de las dos, pero primero quiero que tengas muy claro, porque luego nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el azúcar jugo y entre el azúcar cápsulas, ¿sí? Bueno, sí, por general yo te diría, bueno, rápidamente un azúcar jugo va a ayudar al buen metabolismo de las personas que ya padecen de hígado graso, que ya padecen de tiroides, que están muy intoxicados, ¿sí? Que tienen una hepatitis. Rápidamente vamos a limpiar profundamente con un superfood. Eso sería como la regla rápida, ¿no? Y la persona que en este momento tiene mucha resistencia a la insulina, que tiene problemas con glucosa, bueno, a ella rápidamente le vas a dar un supercápsulas. Pero el por qué es aquí. Estos ingredientes son muy específicos, es decir, solo los encuentras en el super jugo y no los vas a encontrar en el super cápsulas, ¿sí? Uno de ellos es el benzoato de sodio, que a pesar de que suena a que es un producto químico, ¿verdad? Las personas que no estamos así como acostumbradas a que pensamos que lo natural, si no dice hierba del sapo, si no dice así, no creo que es natural, bueno, el benzoato de sodio también se encuentra de forma natural en algunas plantas, como en los tomates, las bayas, las ciruelas, las manzanas, entre otras, ¿ok? Y esto ayuda directamente al ciclo de urea. Esto es algo que a mí me parece muy, muy buenísimo que tengamos a la mano un súper, porque el ciclo de urea, ¿qué significa? ¿Okay? El ciclo de urea tiene que ver directamente con el buen funcionamiento renal. Y si nosotros no tenemos una urea equilibrada, podemos empezar a colapsar y podemos empezar a tener insuficiencia hepática, llegar hasta cirrosis, ¿ok? Y si la urea empieza a ser muy alta, entonces podemos empezar a tener problemas cardiovasculares, ¿sí? Como una pericarditis, o sea, una inflamación de todo lo que es el músculo que rodea el corazón, pero también podemos empezar a tener problemas de temperatura, incluso este sabor metálico o amargo en la boca, ¿ok? Todo esto vas a poderlo ayudar con el super jugo, gracias a que tiene este ingrediente que no lo vas a encontrar en las cápsulas, que es el benzoato de sodio, ¿sí? En este producto también vas a encontrar, que no lo encuentras en el otro, que es el potasio, ¿sí?
Y el potasio va a ayudar directamente a todos los problemas del corazón. Incluso vas a poder ayudar a evitar los infartos. Esto, cada vez que usamos el azúcar, recuérdalo, estamos cuidando también nuestro corazón gracias a que contiene, bueno, fuente de potasio. Y el potasio lo vamos a encontrar también de manera natural en algunos frutos o en algunos alimentos como el plátano, el melón, el kiwi, la guayaba, la naranja, las hojas verdes principalmente, ¿sí? Como cuáles, como las espinacas, como el cale, como las acelgas, ¿sí? También lo encuentras en las zanahorias, también en las papas, ¿sí? Y bueno, pues el potasio se necesita casi para todo nuestro buen funcionamiento, incluso para el buen funcionamiento de riñón y corazón, para ayudar a una buena contracción muscular y la transmisión nerviosa. Es decir, imagínate para todo lo bueno que nos va a ayudar el potasio. Otro ingrediente que no vas a encontrar en otro producto es el sodio. ¿Okay? Y el sodio nos va a ayudar muchísimo para todo lo que es el equilibrio hídrico, es decir, para todo este intercambio de líquidos en nuestro cuerpo. Va a ayudar muchísimo a que no tengamos esta retención, pero tampoco a que eliminemos demás minerales y otros nutrientes a través de nuestro sudor o a través de nuestros fluidos. Así es que el sodio no hay que tenerle miedo, ¿ok? El sodio, a pesar de que lo encontramos en la sal de mesa, tenemos también buena fuente de este sodio vegetal, de este sodio, pues bueno, ¿verdad? Que lo tenemos aquí en nuestros productos. Como en dónde los puedes encontrar, como en el apio, como en las espinacas, como en algunas semillas, ¿sí? Que ¿cómo me doy cuenta si mi cuerpo está bajo en sodio? Ah, bueno, pues entonces puedes empezar a tener dolores de cabeza, puedes tener también desorientación, puedes empezar a tener cansancio, calambres, convulsiones, incluso irritabilidad. Es decir, un desajuste metabólico importante en tu cuerpo puede llegar a ocurrir si tienes bajo el sodio. ¿Okay? Y si lo tienes alto, pues también tendemos a esa retención de líquidos y tampoco es nada bueno porque eso puede causar un daño renal. ¿Sí? Otro ingrediente que vas a encontrar en el azúcar jugo es la guanábana. Y la guanábana es súper nutritiva en cuanto a complejo B. Tiene muy buena fuente de vitaminas B, o sea que va a ayudar directamente al funcionamiento del sistema nervioso, pero también del sistema inmunológico. Cuenta también con vitamina C y con la vitamina D12, con la vitamina E, con la vitamina A, con minerales como potasio, magnesio, cobre, hierro, fósforo, calcio. Por eso la guanábana la vas a encontrar también en productos que son anticancerígenos. ¿Sí? Esto también lo contiene nuestro superfood. Entonces, dimensiona a todas las personas que vas a poder ayudar, incluso cuando una persona ya tiene un proceso de destrucción en el hígado, un tipo cirrosis o un cáncer de hígado, el super jugo va a entrar directo, ¿sí? Es la parte que a mí me encanta analizar de los productos, porque digo, wow, o sea, esto ya sé ahora a quién voy a ayudar directamente. Y también contiene la goma xantana, que a veces pensamos que solamente es como el espesor natural que utilizamos como marca, pero no, la goma xantana es una fibra alimentaria natural, ¿ok? Que nos ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre y también ayuda a estabilizar los ingredientes de la misma fórmula de nuestro producto. Entonces, esto es lo que vas a encontrar de diferente entre el azúcar jugo y el azúcar cápsulas, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los ingredientes específicos de azúcar cápsulas que no los voy a encontrar en mi azúcar jugo? Y aquí es donde ya vamos a empezar a notar esta buena diferencia, así como de, ok, ya sé entonces para qué casos el azúcar jugo y para qué otros el azúcar cápsulas, ¿sí? Por ejemplo, el azúcar cápsulas contiene güereque, y el güereque es súper famoso, muy utilizado, incluso los venden así por separado, solamente el ingrediente del güereque, porque ayuda rápidamente a nivelar todos esos picos de glucosa. Cuando hay mucha resistencia también a la insulina, cuando ya hay una diabetes, las personas empiezan a utilizar de forma natural güereque y rápidamente empieza a ayudar a equilibrar, ¿sí? Nuestros índices de glucosa. Imagínate qué bendición. Yo tengo muchos casos de personas que tenían 350 de glucosa, imagínate, y les dieron el azúcar cápsulas y en menos de una hora se les empezó a estabilizar su glucosa, cuando ya no respondían correctamente ni siquiera a medicamentos, ¿no? Entonces, a esta magnitud es que hablamos que el azúcar cápsulas puede ayudar a la gente. También contiene perejil, y el perejil lo vas a encontrar solamente aquí, en las supercápsulas. El perejil contiene muy buena fuente de vitamina C, ¿ok? También tiene luteonina, y esto actúa directamente como un agente antiinflamatorio. Por eso es que vas a encontrar que
Hay personas que dicen, oye, a mí me dolían las articulaciones y con el puro Zucker cápsulas me dejaron de doler. Ah, perfectamente es por esto, ¿sí? Por este contenido, bueno, o este nutriente que tiene el perejil, esta característica que ayuda también al proceso inflamatorio. Es muy, muy bueno para esto. También ayuda en casos de presión arterial y ayuda a nuestro páncreas a regular el azúcar. Imagínate todo esto que encontramos en nuestras supercápsulas. También contiene yaca y yaca es una fruta así hermosa, grande, que ayuda muchísimo porque es muy buena fuente de fibra, de vitamina C, también tiene antioxidantes súper poderosos, ayuda a combatir el estreñimiento, equilibra la presión arterial, va a favorecer también a la pérdida de sobrepeso y previene anemias, fortaleciendo el sistema inmunológico. Todo esto vamos a poder hacer, imagínate, por nuestro cuerpo cada vez que utilizamos nuestras supercápsulas. Ahora, vamos a hablar acerca de cuáles son los ingredientes que los dos contienen. Nuestra fórmula azúcar, aparte de esta gran diferencia que ya encontramos, ¿sí? Vamos a encontrar dentro de estos dos suplementos, vamos a encontrar sábila, vamos a encontrar silimarina, nim, guaraná, choconostle, matarite, lágrima de San Pedro, guayacán rojo y amarillo y guarumbo. Vamos a encontrar todo esto en la fórmula. Yo he tenido la oportunidad de conocer otros productos, de fijarme en los ingredientes porque soy muy curiosa en eso y de ir googleando todo. Pero de verdad es que a veces en otros productos no encuentro ni la mitad de los ingredientes que nosotros podemos reunir de esta forma trofológica en las fórmulas de nuestros suplementos. Esto es algo que a mí me ayuda mucho a dimensionar la gran ayuda que tenemos en nuestras manos. Checa esto. Cuando hablamos de sábila dentro de nuestro super, estamos ayudando a la parte del estrés oxidatorio en la célula, ¿sí? Estamos hablando que contiene también vitamina C, vitamina E, que va a ayudar a proteger las células de los daños que ya tengamos por los radicales libres, y es decir, por el envejecimiento acelerado de nuestras células, ¿sí? Por diferentes causas, bueno, pues ahí tenemos los radicales libres. Gracias a la sábila vamos a poder ayudar a este proceso oxidatorio. Luego tenemos la silimarina, que va a ayudar a promover la buena secreción de bilis. Y esto es genial para todas las personas que padecen ya de temas en el hígado, porque hablábamos de que si no hay bilis, tampoco hay digestión, tampoco hay asimilación de nutrientes, tampoco hay buen desdoblamiento de los triglicéridos, ¿sí? De las grasas. Entonces, la silimarina a mí se me hace que es así uno de los ingredientes pues, padrísimos que podemos encontrar en nuestra fórmula de azúcar. También vas a encontrar NIM, que es un antioxidante que te va a ayudar a eliminar toxinas y radicales libres. Va a limpiar la sangre y va a proteger nuestro hígado. Vamos a encontrar guaraná, que ayuda a regular la digestión, va a aumentar esa energía, el ATP correcto, tiene una acción diurética, es decir, va a ayudar también a nuestro buen funcionamiento renal y de vías urinarias a eliminar por medio de orina pues, todas las toxinas. Y también tenemos el palo de arco, que esta planta es muy conocida porque va a ayudar en temas de cáncer, en temas de diabetes, incluso de úlceras estomacales. Todo esto lo tenemos en ambos productos, ¿sí? También vamos a encontrar el choconostle y el principal beneficio de esta plantita, bueno, es un fruto, ¿no? Realmente, así como una tuna roja. De hecho, es mexicano, se produce en el centro del país. Bueno, el choconostle, el principal beneficio es ayudar a nivelar la glucosa en la sangre y va a ayudar a prevenir también la hiperglucemia, ¿sí? Es decir, los índices de glucosa, ¿sí? Cuando se elevan, va a ayudar rápidamente a que se nivelen y va a bajar también las concentraciones de triglicéridos en la sangre, o sea, de las grasas que andan ahí sueltas en la sangre haciendo de las suyas, haciéndose engordar, haciéndonos sentir fatiga y todo lo demás. Imagínate, el choconostle nos va a ayudar en esto. También tenemos el matarite, que es una planta medicinal utilizada por la herbolaria mexicana desde tiempos ancestrales. ¿Ok? Y esta puede ser la opción para contrarrestar a la diabetes, el matarite. Todas estas plantas, si tú googleas, las vas a encontrar hasta por separados, encapsuladas. Qué bonito es que la fórmula de nuestro azúcar ya las contiene todas juntas, pero además en una forma armoniosa, o sea, equilibrada las concentraciones que se necesitan, que se requieren para ayudar al buen funcionamiento de nuestro metabolismo y de nuestro hígado, vesícula y páncreas.
También vas a encontrar lágrima de San Pedro y esta plantita nos va a ayudar en casos de reumatismo, además de casos de diabetes. El guayacán rojo y amarillo es un depurativo natural, va a ayudar a afecciones reumáticas, renales y a los dolores lumbares. Imagínate, así cuando ya hay esta rigidez, precisamente porque hay este daño renal, te va a ayudar, todo lo vas a encontrar en el azúcar. Y también vamos a encontrar el guarumbo, ¿sí? El guarumbo es medicinalmente, se le emplea como remedio para la diabetes, para el asma, para este, padecimientos hepáticos, contra la obesidad y para eliminar verrugas también, ¿sí? Entonces, pues tenemos un producto súper poderoso. A mí me parece que súper es de los productos estrellas por, por la magnitud de beneficio al que le podemos aportar a todo nuestro organismo directamente a través de la limpieza de nuestro hígado, de recuperar el buen funcionamiento de nuestro hígado, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a ayudar a nuestro organismo? Bueno, aparte de utilizar nuestro azúcar, jugo, nuestro azúcar cápsulas, también las puedes recomendar juntas. Si la persona ya tiene una diabetes, que ya está suscrita a insulina, puede ser, ¿verdad? A veces solamente toman insulina. Si ya tiene hipertensión arterial, si ya tiene problemas de triglicéridos, hay personas que te dicen, yo solamente tengo diabetes, hipertensión y triglicéridos altos. Y te dice, es lo único que tengo, ¿sí? A veces es lo que nos dicen. Y ya desde ahí decimos, no, hombre, pues ya con eso estás mal de la tiroides, de la artritis y de todo lo demás, ¿no? Incluso en una fase de precáncer, si es que ya llegamos al hígado graso, a la cirrosis, ¿no? Así es que los puedes indicar juntos. Y bueno, vamos a ayudar con nuestros productos a esta limpieza de hígado y vesícula y al buen funcionamiento del páncreas. Y acuérdate que va a ayudar incluso hasta nuestros riñones. Hay que incluir glutatión y cisteína a través de nuestros alimentos y también a través de nuestra fórmula Revenue, que también contiene muy buena fuente de glutatión. Y muy importante, eliminar harinas y refinadas, eliminar panes, eliminar frituras, vaya las empanadas. Una persona que padece del hígado, lo primero que hay que recomendarle es, pues, hay que hacer una pausa de lácteos, sí, hay que quitar lácteos porque causa pues, mucha mucosidad interna. Entonces, es nada de quesos, de cremas, leche, yogur, un rato, hay que a decirle a la gente, un tiempo te recomiendo que le bajes o lo elimines por completo y lo suplas por vegetales frescos, que lo suplas por jugos verdes, que lo suplas por manzana hervidita así con canela, si nosotros podemos endulzar para que tenga buen sabor, incluso con nuestra super stevia, es decir, no nos vamos a matar ni de hambre, solamente hay que ayudar a las personas a que tengan esta información que muchas veces no tenemos desde casa y que nadie nos ha enseñado. Espero que en el futuro nuestros niños pues, se los incluyan como tronco común en la escuela, que comer para mantener sano tus órganos sería fabuloso, pero mientras no lo tengamos, pues nosotros hay que buscar esa información, recomendarle a las personas que incrementen su ingesta de agua. Recuerda que la recomendación desde la vista naturópata es el peso en kilos, ¿sí? El peso, divídelo entre 28 para que sepas cuántos litros de agua al día ese cuerpo necesita para el buen funcionamiento y para empezarse a limpiar y activar su metabolismo. Agua simple, muy independiente del tecito que te tomas, del café que te tomas, ¿sí? De hecho, las personas que son muy afectas al café, si piensan hacer una limpieza hepática, es muy bueno pues, eliminarlo un tiempo, cambiarlo por un tecito, ¿sí? Por un té de aloe, por ejemplo, sería buenísimo, o un té mahal también, o un té bionco, genial. Lo puedes acompañar así. También hay una limpieza que creo que todos deberíamos hacerla. Esta limpieza muy conocida de la doctora Hilda Clark, a base de cosas de cocina que tú puedes tener, ¿no? Tu aceite de oliva extra virgen, jugo de toronja fresco, la sal de higuera tan famosa, te lo puedes tomar para empezar a deshacer también piedras. Tengo también casos que con puro super jugo, que con puro super cápsulas, urinel y prostel y oxígeno han eliminado piedras tanto de vesícula como de riñón. Las de vesícula te vas a dar cuenta que son de vesícula porque van a salir en tu popó, en tu excremento, ¿sí?
Y las de riñón te vas a dar cuenta porque van a salir en tu líquido. Entonces, de esa manera creo que ya todos podemos como diferenciar de dónde venía esas piedritas que estaban ya pues lastimando y que estaban interrumpiendo el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Cómo me doy cuenta que mi vesícula tiene piedras? Porque nuestra digestión es mala, porque nos inflamamos por nada, sí, porque tienes así como este tipo de distensión, sobre todo. Es porque no hay buena producción de bilis, y si no hay buena producción de bilis, ya hay piedras ahí, ¿vale? Entonces, pues hay que echarle un ojito a cómo nosotros nos hemos sentido. También recuerda que en el hígado, pues de ahí es donde nosotros producimos el cortisol, que es una hormona natural que necesitamos en nuestro cuerpo para bien funcionar. Sin embargo, con nuestros picos de estrés y de sedentarismo, los elevamos demasiado. Y esto empieza a, a complicar todo, ¿sí? Entonces también esto es una muy buena causa del por qué hay que hacer una limpieza hepática. Y bueno, pues hay que ayudar a eliminar por un tiempo pues todos los alimentos que están causando este incremento de nuestra glucosa. Ahí lo que hablábamos, pues nuestra harina, las galletas, los pasteles, los postres, todo lo que es rico y que tiene harinas refinadas, ¿sí? Hay que empezarlas a cambiar por unas harinas menos refinadas, que puedes empezar a hacer, si estás muy acostumbrada a los postres, pues yo te recomiendo ahí que empieces a hacer una galletita, sí, en tu sartencito de teflón, pones una cucharadita de avena y lo de un plátano, lo machacas y lo mezclas con la avena y le pones, si quieres, una gotita de stevia para que te quite esa necesidad de dulce. Y ya con tus manos lo mezclas muy bien, haces las formas de las galletitas y las pones un poquito de aceite de coco, una cucharadita en tu sartén de petróleo y ya pones ahí la porción de avena con plátano y dejas que se dore 8 minutitos de un lado, 8 minutitos del otro, y ya después te lo comes y es súper rico y ya estás teniendo como dos cosas, ¿no? Como el antojo que a veces estamos muy acostumbradas, después de comer el café con pan, pero ya vas a eliminar el pan, vas a empezar a buscar otras opciones. Ya después, cuando empiezas a estar bien desintoxicado, te das cuenta que tu cuerpo ya no lo necesita y también te vas a sentir más dinámica, más activa, más alegre, una persona que padece de intoxicación en el hígado también va a tender a estar más enojada y también más triste, deprimida. O sea, imagínate pues, todos los beneficios que nosotros tenemos por limpiar nuestro hígado, por darle este cuidado a nuestro hígado. Ah, bueno, pues esta es la información acerca de nuestro producto Zucker. Es maravilloso y me gustaría pues que trabajáramos también ya directamente en materia por si tú quieres que yo te ayude a alguna recomendación, si quieres que sea específicamente de hígado, pues sería genial, porque podríamos estandarizar como un kit, ¿no? Como a veces decimos, a ver, tiene un kit para ayudar al hígado. Pero no es lo mismo una persona que tiene problemas con tiroides, ¿sí? Que una persona que tiene diabetes, triglicéridos, hipertensión, o una persona que ya tiene una cirrosis. Entonces, a mí me gusta mucho hacer como estas recomendaciones mucho más personalizadas. Incluso, siempre les pido a mis embajadores cuando me dicen, Claudia, ayúdame con una recomendación. Yo les digo, ay, dime si es hombre, si es mujer, qué edad tiene, pues cómo se alimenta, si padece también de estreñimiento, no, o sea, dame un poquito más de información, ¿no? Y ya, ¿para qué? Para darle esta recomendación como más personalizada. Tenemos manita alzada de Gaby Cuervo, preciosa. A ver. Voy a solicitarte para que actives tu micrófono. Hola, Clau, muy buenos días, hermosa. Me tienes Hola. conectada con tu capacitación. La verdad, les confieso que no me había organizado para meterme a los despertadores en vivos porque anda uno corriendo, pero hoy vi que eras tú y dije, no, tiene algo bueno que decirnos y bueno, estoy de verdad tomando nota, impactada porque siempre aprendemos contigo. Y mi pregunta es esta,
yo soy una persona pues sana en general. Este, acabo de tomar Súper Jugo, pero nada más tomé un frasco junto con otros frutos, pero ¿qué tan importante es que aunque no tengamos un problema de hígado, hagamos una desintoxicación y por cuánto tiempo me Ay, mira, ahí sí te recomiendo que lo uses 3 meses. ¿Por qué 3 meses? No importa que no tengas un padecimiento directamente del hígado, pero hablamos de que el hígado está en servicio pues las 24 horas del día, los 365 días del año, y nos ayuda a filtrar absolutamente todo, hasta el maquillaje, el perfume, el medicamento, los días en los que yo emocionalmente también estoy como más burn, ¿no? Así como más sobrecargada. También nuestros procesos hormonales femeninos, imagínate, que pueden sufrir ese trastorno si nosotros tenemos un hígado muy congestionado. Entonces yo diría, vamos a hacer al menos 1 o 2 veces al año esta limpieza completa, ¿sí? A mí me encanta la recomendación de en un vaso de agua o en un súper jugo con una tapita de majal jugo. Wow, o sea, eso ayuda muchísimo a que nuestro hígado responda de una manera mucho más amable para eliminar, ¿ok? Y si yo te diría, úsalo 3 meses, usa tu Super Jugo al lado de tu Lady Cell, al lado de tu Big Green, ¿sí? Al lado de tu fibra. Uy, con eso de verdad es que le vas a regalar muchísima salud a tu cuerpo. Ah, ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Clau, y felicidades, hermosa. Y nos vemos al ratito. Sí, nos vemos al rato. Es que hoy nos toca Sí, nuestra junta. sí. Gracias, Gaby Chula. Gracias por estar Gracias a ti, aquí, por tu hermosa. tiempo, por hacerme este espacio. La verdad es que me pongo muy feliz de estar con ustedes, pero a la vez, pues algo nerviosa, ¿no? Porque pues aquí nos reunimos muchísimo y, no sé, me da un poquito de nervio estar a la altura de todos y yo espero que esta información pues realmente nos sirva para servir, ¿sí? A las personas que estamos Así allá. es, así es. Esto nos capacita para poder ayudar a otros, ¿verdad? Muchas Exactamente. gracias, hermosa. Muchas gracias. Ahora vamos a ayudar a que active el micrófono Leti Verastegui. Ay, sí, muchas gracias. Bueno, pues para hacerte la pregunta de una persona cuando ya tiene una resistencia a la insulina y sí, ya tiene varios, ay, ¿cómo se puede decir? Por ejemplo, las verruguitas en el cuello, ese tipo de situación, el abdomen abultado, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿ahí qué sería? Pues ahí hay que ayudarle con el Super Jugo y con las Super Cápsulas. Yo agregaría el Majal Jugo, ¿sí? Para ayudarle también a este tema del sistema nervioso que ya está, pues, alterado, sobre todo su sistema pasivo no está funcionando de una manera correcta. Entonces yo le daría, pues al menos si nada más me dices que tiene resistencia a la insulina y que incluso ya está teniendo estas verruguitas, eso y la plata coloidal, tanto tomada como aplicada, también le va a ayudar muchísimo, ¿vale? Ah, ok. Es importante también que se haga la limpieza con el FIT, el IM. Sería genial. Cuando hacemos una desintoxicación más amplia, sistemática, yo le llamo, es decir, donde ya pues agregamos, ¿no? Otros órganos como riñones, aparato digestivo, bueno, el colon, pues el hígado, ¿sí? Nuestra sangre, o sea, cuando hacemos un kit detox, pues así sistemático, se va a ver beneficiada todo nuestro panorama, todo, resistencia a la insulina, a la fatiga, todo, todo, todo. Sin embargo, si en este momento la persona que me cuentas, lo que le urge es ayudar a estos picos de resistencia a la insulina y las verruguitas literal, le puedes ayudar directamente con eso que te digo. Va a empezar a sentir esa mejoría, se va a empezar a ver mejor en todos los aspectos, se va a despertar con otro tipo de energía, durante todo el día va a mantener otra calidad de energía,
va a empezar a alimentarse más sano y todo, y ya después puedes pasar a la desintoxicación, dependiendo que sea lo importante y lo urgente, ¿no? Sí, Y otra claro. cosa, a mí me gusta mucho dar recomendaciones así de 3 productos, máximo, no sé, 4, porque de esa manera creo que todos podemos como identificar rápidamente cuando me tomo este producto, cómo me siento, qué está haciendo este por mí, y los 3 puntos en general que lograron en, en toda mi salud, ¿sí? Y si damos un tratamiento muy amplio, muy grande, a veces no están las posibilidades de todos comenzar así, pero lo más importante es que como nuestros productos tienen fórmulas trofológicas, siempre la tendencia va a ser a eliminar tóxicos, eliminar venenos y maximizar los nutrientes. Esto quiere decir que puede haber una crisis curativa, o sea, una serie de incomodidades que la persona puede que no tolere porque está acostumbrada con los medicamentos solamente a pagar los síntomas y nosotros llegamos como a que revivírselos por medio de todo este movimiento que se logra con la desintoxicación. Por eso es que yo les digo siempre a mis embajadores, pues hay que irnos leve, empieza con estos 3 o 4, ya después si puede ir agregando tal cosa, pues adelante. Entonces yo en este caso te diría eso, y empieza con esos que te dije. Y si no es tan urgente que tenga ahorita inestabilidad en el tema de que se le sube la glucosa, la resistencia y todo esto, pues sí, claro que sí la puedes desintoxicar. Ah, ok, muchísimas gracias. Un favor grande, y dijiste una palabra que acciona o que contiene, que hace en el organismo. ¿Cómo dijiste? ¿Tropológico? Trofológica. ¿Trofológico? Sí, trofológico. Las fórmulas de nuestros productos, todas, tienen inspiración trofológica. ¿Esto qué quiere decir? Que la combinación con las que están hechas, ¿sí? Los ingredientes, como están combinados dentro de nuestro organismo, lo que van a tener como tendencia es a eliminar nuestras toxinas, nuestros venenos rápidamente. ¿Ok? Entonces, como movilizas toxinas, pues también puede haber ciertas incomodidades. Por eso es bien importante lo que les decimos, insístele en que tome su ingesta correcta de agua, es muy, muy importante para que su cuerpo rápidamente vaya eliminando esas toxinas Lo deseche. y no pase pues, por esas incomodidades, ¿no? Pero sí, trofológica. De hecho, lo vas a encontrar en el catálogo, lo vas a encontrar también en nuestro manual de políticas, ¿ok? Ah, ok. Ay, muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias por la información. Sí, Leti, para Gracias. servirte. Bye, Bendiciones. hermoso día. Bendiciones. Bye. Tenemos por aquí otra manita levantada de Tere Blanco. A ver, Tere, actívame tu audio, mi líder. Buenos días, Hola, Claudia. preciosa. Hola, buenos días. Pues más que nada, tengo una inquietud porque normalmente hoy en la actualidad hay muchos diabéticos y lo que usan es el azúcar cápsulas y azúcar jugo. Pero yo he tenido clientes que ya están en la etapa de la hemodiálisis y diálisis. Y la verdad, aquí la pregunta a usted que es experta, yo he recomendado, bueno, antier lo recomendé, Ujú. pero por ejemplo, me dio temor decirle que se lo tome conforme dice en el catálogo. ¿Qué me recomienda usted para estas dos, bueno, de estos dos pacientitos o clientes? ¿Cómo se lo deben de tomar? ¿Así como lo indica el catálogo o en este caso, cuál sería la recomendación adecuada para ellos? Porque normalmente los que hemodializan o los que tengo son diabéticos, son hipertensos y tienen, bueno, todas las enfermedades. ¿Qué me recomienda usted? Sí, cuando una persona ya tiene un daño renal, o sea, una falla renal así, y lamentablemente ya está en temas de diálisis, pues sí vamos a tener que irnos todavía más suave, y para darle tiempo a ver cómo responde, pero importantísimo ayudarle. Nuestros productos precisamente no son hepatotóxicos, precisamente no contienen sintéticos que vayan a lesionar esos riñones que ya no tienen buen funcionamiento, solamente los podemos ayudar a que se pueda reparar, ¿sí? Imagínate que sí puedes ayudar a personas incluso en diálisis, como además del azúcar jugo, sí, una tapita en medio vaso, bueno, dependiendo los líquidos que ahorita tenga permitidos, en eso sí lo tiene que acoplar él, pero sí puede tomar su azúcar jugo y además agregar urinel, ¿sí? También podría incluir revenue jugo, ¿ok?
¿En cuántas dosis al día? Como lo indica, bueno, yo la verdad le dije una vez al día por lo miedo que tengo miedo Está de bien. por el proceso de desintoxicación y ya le dije que conforme vaya sintiéndose podemos ir bueno, aumentando en el caso como lo indica bueno, el catálogo, porque sí me da un poquito a veces de temor, ¿no? Porque como dice Exacto. usted, luego está la crisis curativa y luego ellos, bueno, aún así siempre les mando la información de las crisis curativas, pero pues siempre ellos tienen el temor de que dicen, es que ya me siento mal, me está haciendo mal el producto. Y luego me dicen, mejor lo voy a suspender. Entonces siempre les digo, no, no lo suspenda, sígale. Y como le digo, como no toman mucha agua ellos, pues sí me Ujú. da un poquito de como que todavía miedo en esa parte. Sí, no, 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 sí puedes empezar, incluso puedes empezar por media dosis si te quieres ir así como muy, muy despacito con él, sin problema, Ok. pero sí es importante eso, ¿no? Perderle el miedo en cuestión de que entendemos que lo que nosotros tenemos en nuestras manos es pura ayuda. Lo único que puede ayudar es a repararle el daño que tiene. Lo que sí le puedes ayudar es a que él haga un poco de conciencia de los alimentos que no puede comer. ¿Ok? Mm, Nada de, ok, por ejemplo, los sodios, pues sí él tiene que tener mucho cuidado con nada de embutidos, nada de salchicha, nada de jamón, sí, para nada eso, ok. para nada panes, nada de comida chatarra, él tiene que comer poco nutrido, precisamente para que le ayude lo poco que come, le ayude al buen funcionamiento, antioxidantes que reparen, sí, y no que lo sigan oxidando. Por eso es que, Ok. no, tú sin problema, sí puedes recomendarlo, ¿ok, Tere? Segunda pregunta, comentaba usted que en el caso del jugo se les puede recomendar a las personas que, bueno, eliminan sodio. En el caso de mi mamá ya no le funciona el riñón derecho y ella elimina el sodio. Ella tendría que tomar en jugo. Claro, a ella Ok, vamos a ayudarle en jugo. Exactamente. Y ok, también la Fidelim Shake, también muy buena fuente ok, de minerales equilibrados, le vas a ayudar muchísimo. Agüita y ok. majal jugo. Le voy a dar la palabra, bueno, no sé si tienes otra duda, Tere. Gracias, muy amable, hermosa, que Dios te bendiga. Igualmente, abrazotes, abrazotes hasta allá por Puebla, ¿verdad? ¿Por dónde andas? Ah, ya sé. Ok, vamos a darle la palabra a mi ay, sí, a mi amiga líder. Jenny, a ver, doctora, ay, a ver, hágame la prueba, ¿qué tal estuvimos? Ya, hermosa, ya te abrí tu micro. Jenny, adelante, No. amiga. No te puedo escuchar, Jenny. Hola, hola. A ver, acércate al micrófono. ¿Eh? Jenny, ya te escucho, ya te escucho. Jenny, tienes manita arriba. ¿Quieres participar o fue error de dedo? Bueno, mientras le damos la palabra a Eva María Gómez. Actívame tu audio, preciosa. Hola, buenos días. Muchas gracias Hola. por la capacitación. Excelente, gracias, gracias por compartir tu conocimiento. Con mucho gusto. Este, Mira, tengo dos casos. Uno de una persona que toma medicamento para la glucosa y además ya tiene indicada insulina, pero sus niveles de glucosa no se pueden controlar. Entonces yo le sugerí Zucker Juice, pero con tu plática ahorita, sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede tomar ¿cómo se llama? Tanto el Zucker Caps como el Zucker Juice, ¿y qué otra cosa se le puede dar Ah, para mira, que su glucosa baje? Ajá. ajá, yo he tenido estos casos en el que ya ni con medicamentos pueden bajarle la glucosa y Ujú. ahí te recomiendo mucho ayudar al sistema nervioso, ¿ok? Entonces, agrega el majal jugo o agrega el majal cápsulas, además del super jugo y super cápsulas. Esto le va a ayudar muchísimo porque quiere decir que tiene un sistema nervioso muy excitado
y eso hace que sus niveles de glucosa tampoco puedan ir hacia abajo, aún con la ayuda del huereque y del choconostle y de todo lo que le puedas estar dando. Incluso hay personas que ni con medicamentos sintéticos, que a veces son pues de emergencia, ni siquiera con eso responden. Por eso es que te digo, en ese caso yo les recomendaría el Majal Jugo, además de el Super Jugo, ¿sí? También el B-Green rápidamente va a actuar, o el Bionco, sobre todo porque ya tiene pues este daño más avanzado. Ok, y para una persona igualmente que utiliza insulina, pero su glucosa está controlada y quiere bajar las dosis de insulina, ¿lo podemos hacer? Sí, 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 hemos tenido muchos casos así, solo que tenga que estar muy pendiente de estarse midiendo la glucosa, ¿ok? Todos los días, para que en cuanto empiece a notar que le baja un poquito de más, quiere decir que sus órganos ya están resolviendo, pero entonces tiene que avisarle rápidamente a su médico para que le regule la dosis de sus medicamentos. El médico le va a empezar a bajar y eliminar esa dosis de medicamentos, gracias a que está respondiendo al tratamiento natural con Ismereli, ¿ok? Ok, como tú mencionabas, ay, perdón, ya me apropié. Como tú mencionabas, la glucosa alta va ligada con los triglicéridos y a su vez con la presión. ¿Qué se le Sí, puede recomendar a una persona ya con esos tres padecimientos? mira, cuando hablamos de, o sea, el tema de nivelar glucosa y triglicéridos, eso ocurre en el hígado. Entonces, ya por lógica, le vamos a dar Zucker jugo y Zucker cápsulas, ¿ok? Pero estamos hablando de que una hipertensión, un problema de presión arterial, también ya tiene que ver con el sistema circulatorio. O sea, ya tiene más debilitado, ¿sí? Otros órganos. Entonces, ahí le vas a agregar urinel y le vas a agregar circu, si Ok. es posible, omegas, para limpiar arterias y que la sangre realmente pueda empezar a circular de esta manera realmente amigable, sin esta resistencia que está causando pues la presión arterial alta, ¿sí? Entonces imagínate todo el beneficio que le vas a dar, pero súper importante lo que vimos al final, regúlale y recomiéndale los alimentos que tiene que eliminar, todos los alimentos agresores. Tú puedes buscar en Google cuáles son los alimentos agresores y ahí te van a venir cuáles. Y también su correcta ingesta de agua. ¿Ok? Sí, por último, ¿qué es lo ideal? ¿Tomar el juice en la mañana y las caps en la noche o al revés? ¿Cuál es la fórmula, la mejor fórmula? Pues es que depende, o sea, depende de lo que quieras lograr, ¿no? En mi Ah, caso, o sea, ok. yo que sí tenía hígado graso y todo, pues yo sí tomo Zucker jugo 2 veces al día al menos, al menos. Y Zucker cápsulas, tomo uno en la mañana junto a Majal para romper esa adicción a las harinas, ¿sí? Y en la tarde después los alimentos también. O sea, yo sí tomo los dos veces al día. Ah, ok. Muchísimas gracias. Sí, acuérdate que también si es mujer y tiene mucha resistencia a bajar de peso y pues Ajá. agrégale Lady Fel o Mahal cápsulas y le vas a ayudar muchísimo a todo su proceso hormonal femenino y le vas a ayudar muchísimo, además de la glucosa y de esto, a que su peso también de una manera natural empiece a eliminar todo lo que está de más y lo que le está impidiendo volver a su tallo saludable. ¿Okay? Perfecto. Te agradezco mucho. ¿Y qué Muchísimas va? gracias. Lindo día, lindo día. Ahora Igualmente. vamos a ver, Armandito, actívame tu audio. Listo, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Muy buenos días. Familia Hola, buenos Ismirelli, días. de verdad, felicidades por esta exposición muy, muy buena. Yo nada más lo que quiero, pues finalmente, sumar y compartir para todos lo que es necesario e indispensable, por ejemplo, para, sobre todo, cómo identificar a una persona y qué tratamiento, qué dosificación se le va a generar. Tienes que hacer un perfil. Hazlo por pequeño que sea, pero hazle un perfil a esa persona. Por ejemplo, desde cuáles son sus hábitos alimenticios, cuál es el agua que ingiere diariamente, cuántas veces se evacúa diariamente, la otra, por ejemplo, qué presión arterial maneja. ¿Por qué? Porque finalmente todo va a depender de ahí hacia lo que pueda detonarte. Ahora sí que en tema de insulina, en tema de triglicéridos, en tema de colesterol,
en tema, por ejemplo, también que si tienes hígado graso, si tienes una afectación de lo que es la parte de la vesícula, la parte del páncreas, entonces esto te va a ayudar a identificarlo. Y otro punto muy importante, por ejemplo, que también les comparto una pregunta que hicieron. ¿En qué momento puedo recomendar cada suplemento? Hoy les sugiero busquen la tabla de los 5 elementos. No es tan así como que extraordinaria de manejar esa tabla. Esa tabla, ¿qué es lo que te va a dar? Esa tabla, de acuerdo a la medicina tradicional china, te va a orientar hacia el horario, fíjate bien, hacia el horario que tiene cada órgano vital de tu cuerpo para poder finalmente absorber, ¿sí? De mejor forma o lo mayor posible para obviamente poderlo aprovechar. Entonces, esa es la otra que te aconsejo. Y nada más la otra punto que también es muy importante, por ejemplo, aquí, que en el tema, por ejemplo, hormonal y que normalmente es a lo que es nos apega, por ejemplo, más las mujeres, porque la mujer de por sí quema menos caloría que el hombre, eso es por naturaleza. Entonces, por ejemplo, aquí lo que sí tú tienes que considerar, de acuerdo a los ingredientes de cada suplemento, si es de tema emocional, inclínate por lo que es la parte de los Fidelin Detox, sea cápsula o polvo. Si es tema finalmente funcional en cuestión de intestinos, la parte de colon, pues vete por el Pro, ¿sale? Pero sí ten cuidado, por ejemplo, aquí hacia el tema, por ejemplo, hormonal, porque si no pudiéramos afectar en algún momento el tema de la tiroides y eso es algo más delicado que te puede causar otras cosas. Entonces, sí, de aquí, obviamente, reitero, la parte de tu perfil, hazlo muy concreto también para que la gente no sí te va a servir, incluso al final lo cierro con esto, ¿por qué? Porque ese perfil incluso recomendable que lo des a firmar para cualquier tema, ¿no? Reconsiderando lo que mencionaron hace unos momentos de las crisis curativas, las reacciones y las reacciones también alérgicas, toma en cuenta que no te pueden decir que 3 días y ya le hizo daño. O sea, la reacción alérgica es en el momento, es en cuestión de minutos, segundos, la reacción que se pueda generar. Si esta parte te la están compartiendo incluso el día siguiente, no es parte obviamente de tu suplemento, lo que aquí está reaccionando es o debe ser algo que haya comido y obviamente ahí no hizo clic, ¿no? Pero pues eso es lo que ahora sí que me gustaría sumar y compartir a nuestra gran líder Claudia, la verdad, una excelente exposición. Y pues ya saben, chicos, aquí estamos también a la orden. Ay, muchas gracias, Armando. Fíjate que tienes razón, esta de la tabla de los elementos de cómo funcionamos. También depende eso, ¿no? Lo que queramos lograr, porque a veces, si hablamos de tiroides, puede ser hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿no? Y de ahí, pues en esta tabla podemos saber mi órgano, de en qué horario está activo segregando sustancias y en qué otro horario el mismo órgano está eliminando o relajando, ¿sí? O sea, haciendo otra función. El mismo órgano tiene función porque todo depende también de nuestro sistema nervioso, recuerden. Entonces hay que saber qué es lo que queremos lograr. Sí, acelerar la producción de algo o como decías también desacelerar. Y de esta manera los productos son muy nobles, de verdad son muy nobles y pues nuestro cuerpo va a buscar la homeostasis, va a asimilar y aprovechar en su máximo lo que le estamos dando a través de estos suplementos. Muchísimas gracias, mi líder. Y le voy a abrir el micrófono, ahora sí, mi Jenny, ahora sí, a ver, ábreme el micrófono, preciosa. Aquí estoy. Ya, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchan? Ya, ahí ya te escucho, sí. Ah, ok. Ay, mi querida Clau, pues excelente capacitación. Muchas felicidades. Te mando un abrazo. Es bueno, fíjate que a mí me encanta que hayas hablado del azúcar. Es muy importante porque hablar del azúcar es hablar de salud. Y así como tú lo fuiste desmenuzando perfectamente, porque como tú dices, no somos médicos. Entonces hay que explicar con bolitas y palitos cómo funciona cada nutriente en nuestro cuerpo y la trofología, ¿verdad? Lo que estabas explicando. Entonces, a mí me encanta que hables del azúcar porque el azúcar trabaja en el laboratorio de nuestro cuerpo, que es el hígado. Entonces, al hígado le encanta lo amargo.
y por eso nos desequilibramos, porque nadie come nada amargo. Todos nos encanta el azúcar, los pasteles, esa parte tan rica, tan deliciosa que nos encanta disfrutar y que salivamos tan solo al verla. Entonces, por eso desequilibramos al hígado precisamente por consumir tantos azúcares. Y la comida rápida, entonces, Clau, de verdad te felicito, qué padre que hayas hablado exactamente de esa mancuerna, Zucker Juice, Zucker Caps, muy bien preparado tu tema, de verdad, un abrazo hasta donde estés, te felicito. Hazlo más seguido, bonita. Adiós a Gracias, todos. hermosa. Sí, pues normalmente ahí se los doy a mi equipo. Luego les dejo algunas capacitaciones en YouTube. Soy como muy práctica para esto, la verdad, en cuanto a producto, por lo que dices. O sea, no hay como aprender a irlo desmenuzando, a comprenderlo y pues a usarlo, ¿no? Este es así como un producto que la doctora principalmente a mí me recomendó. Yo lo uso, ay, gracias a que ella me dijo, úsalo 2 veces al día al menos, así. Pero no escogí este tema, me escogió el tema gracias a Will. Les voy a contar que cuando Will me dice, oye, mi líder, pues ya no, ayúdanos en una capacitación de despertar millonario. Yo, ay, sí, claro que sí. Me dice, pues con un tema de producto. Y yo digo, bueno, pues últimamente estamos pues, hablando todos los días de producto, ¿cuál será el que falta, no? Digo, pues Will, tú dime con el cual puedo apoyar. Y que me dice, Zucker, y yo, wow, o sea, esta capacitación me eligió a mí por algo, porque mi coco, pues sí, es el hígado, por supuesto, en eso estamos trabajando, entonces, pues me reconecté mucho con este producto. Si ya lo usaba ahora, pues lo voy a usar con mucho más conciencia. Creo que eso es a lo que nos invitan estas capacitaciones a todos. Y gracias, Jenny Bonita, por conectarte. Mira, que la doctora Jenny esté aquí escuchando acerca del producto, que sabemos que ella experta lo maneja de arriba abajo y de abajo arriba. Para mí es así totalmente una enseñanza para todo tu equipo y todos nuestros equipos, de que hay que ser, pues eso, coachables, ¿verdad? Y siempre estar dispuestos a ver otra carita del diamante y todo. Gracias por escuchar y gracias por las porras, amiga. Felicidades. Gracias, preciosa. Vamos a darle la palabra. ¿Quién nos falta? Esmeralda. Víctor, ¿verdad? Víctor, ábreme tu micro. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, amigo? Excelentemente y super Ismereli, Clau. Eso. Oye, qué temazo, ¿eh? Qué temazo. Tu pasaporte a una vida más saludable. ¿Verdad? Y mira que partir de ahí, pues es súper fundamental el punto clave de donde se empieza en nuestra salud, el órgano más fundamental del cuerpo, el laboratorio, pues es el hígado. Y todo lo que va a entrar en nuestro cuerpo, como lo decías, ¿verdad? Así hacen las cremas, así es lo que te pongas, el perfume, pues lo va a procesar, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues muy completo. Muchas felicidades, me quedo sorprendido. Y de verdad, pues, sumando cosas que a veces uno pasa por desapercibido y que, pues bueno, pues van a dar otro resultado, pues, en tu gente, ¿no? Porque, pues, de eso se trata. Claro. La verdad que... Nunca me habías escuchado hablar de producto, ¿verdad? ¿O qué? No, sí, ya te había escuchado, pero pues ahorita me quedó muy, pues ahora sí que más, fíjate que me hizo ahí ruido. Ajá. Lo de la resistencia a la insulina. Y fíjate que ahí la cuestión es que qué tanto daño le estamos provocando a nuestras células. Poquito a poquito le vamos ensuciando y no nos damos cuenta, ¿verdad? Y por ahí se dice, ¿no? Que la diabetes, pues es una de las enfermedades, o la enfermedad silenciosa, ¿verdad? Es muy traicionera. Porque en un momento estás bien, pero de repente se te puede elevar la glucosa. ¿Y por qué situación? Porque pues las células ya no tienen esa capacidad pues de absorber la insulina que está en el torrente sanguíneo, y es cuando precisamente se hace
resistente a la insulina. Eso me causó mucho impacto. ¿Por qué? Porque a veces, yo aguanto, ¿no? Yo aguanto, ¿no? Y te puedes comprar a lo mejor cosas materiales, otras cosas que pues te llenen, vanidad, lo que sea, y a final de cuentas nuestro cuerpo aguanta, ¿no? Entonces, ya cuando la célula está dañada, la mitocondria, pues ese glutatión se reduce, ¿verdad? Y es cuando se empieza a ser resistente uno a la insulina, por eso pues la cantosis que empieza a aparecer por ahí, las verruguitas, todo ese tipo de cosas. En alguna ocasión escuché un doctor y eso lo subió la red brillante de aquí de nuestra amiga ay, ese fue su nombre, la del club de lectura, Janet, ¿verdad? Ajá, ¿y qué tan importante es el que tiene que ver tanto tu hígado, tu circulación, o sea, el corazón, que estamos hablando de que es una limpieza de lo que es el torrente sanguíneo, ¿sí? Y los riñones, y una parte fundamental que pues el corazón es vida y los riñones pues es pues muerte, ¿no? Pues por no decirlo así. Y una de las partes fundamentales por las cuales se va la persona diabética es por una falla renal. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Sí, entonces, totalmente. Haciendo un completo de lo que estás manejando en tu tema, la circulación con el azúcar jugo, ¿verdad? Empezar a limpiar todos esos niveles ácidos circulantes. Si no tenemos ese nivel ¿que deje de oír? ¿Solo yo? ¿O ya no se escuchó y estaba tan bueno, Víctor? Bueno, esperemos que regrese tu audio porque aquí aparece que tú tienes activo el micrófono. Espero que sí nos puedas escuchar. Pero es correcto, o sea, todo lo que representa, que dimensionemos lo que significa que con Zucker podemos darle ese mantenimiento y limpieza a nuestro laboratorio, ¿sí? A la gran así plaza central de filtración de todo, absolutamente de todo. Por lo tanto, inmediatamente a quien beneficiamos, ya dijimos hígado, vesícula y páncreas, ¿verdad? Y con esto que ayudamos al sistema cardiocirculatorio, ¿sí? Al renal también, y entonces podemos mejorar la calidad de vida de muchas personas. Y cuando ya hay resistencia a la insulina o la famosa diabetes, que cada vez es más común, pues también podemos empezar a tener así como todo este retorno, ¿no? A la buena salud. Vamos a darle la palabra mientras, aquí tengo primero, Edith, Denise o Marcos. A ver, nos vamos ahorita con Edith. Hola Edith, ábreme tu micro. Hola, hola. Bueno, si no era reactiva a Denise. Buen día. Hola, Disculpe, Denise. no acabo de entrar porque mi hijo estaba ocupando el teléfono, pero quiero saber para manchas, yo recomendé el Zucker para manchas de paño. Ay, oye, no, pues llegaste súper a tiempo, porque dentro de los avisos del hígado no escribí ahí las manchas y yo fui precisamente testimonio de que tú limpias el hígado y la piel se ve en el reflejo, ¿ok? Sobre todo porque hay, bueno, manchas que sí vienen desde una piel que está afectada, desde las capas más superficiales de la piel, la epidermis, por pues temas de alguna reacción química de alguna crema, sí, alguna exposición excesiva al sol, no sé, alguna quemadura, alguna cicatriz, pero hay manchas que tienen que ver directamente
con una acidez interna, ¿sí? Con un pH acidificado, con un hígado que está muy intoxicado, con un organismo intoxicado. Entonces, jamás vas a poder ayudar a ciertas hipercromías, a ciertas manchas de la piel con solo cremas, ni con dermobrasión punta diamante, ni con hidroquinones, ni con los mejores faciales del mundo, ni con láser, o sea, con nada. Sí, sí o sí vas a tener que hacer una desintoxicación sistemática. Sí, te recomiendo ahí, aparte del super jugo, hay que ayudarle con las cápsulas Fidelin Detox, con el té aloe, sí, hay que ayudarle con oxígeno, o sea, hay que hacer una desintoxicación por 3 meses y agregar Vigrin, agregar fibra conforme vaya pudiendo, ¿no? Depende mucho lo que hablábamos hace rato, pues su forma de alimentarse también, lo que pueda ya corregir, su forma de hidratación también, el estrés, la rutina que tenga, la calidad de sueño, o sea, todo eso influye, pero en cuanto a productos, directamente eso sería lo que te recomiendo porque a mí fue lo que así me súper funcionó, ¿ok? Ok, de acuerdo, muchísimas gracias. Vale, preciosa, gracias. Mira, llegaste súper al momento, Denise. Qué bueno. Esto le va a ayudar, no sabes a cuántas personas. Ahora vamos con mi amigo Hola, Marcos Ornelas. oigan, no sé. Ay, Hola, amiga querida, un hola. abrazote, mi Clau. Ay, yo encantado escuchando tu charla, porque déjenme decirles que o sea, yo soy directo de Claudia y la verdad es que, pues obviamente mi problema de la neuropatía y la diabetes, o sea, si alguien ama el azúcar, pues soy yo, ¿no? Obviamente, este tema de la desintoxicación y Claudia lo maneja, de verdad, está yo súper atento. Y quisiera yo nada más decirles a todos que no se preocupen de que, ay, es que son muchos ingredientes, ay, es que cómo funciona, ay, no, o sea, las fórmulas, como bien lo dijo mi querida amiga Clau y mi líder Clau, las fórmulas trofológicas, las fórmulas están hechas trofológicamente, tienen más de 20 años de experiencia por los dueños de esta empresa, entonces confíen en el producto. Lo que es importante es saber para qué nos sirve nuestro hígado y que hay que desintoxicar el cuerpo. Entonces, confíen y poco a poco van a ir adquiriendo esa experiencia y esa confianza. Pero el producto es cosa que un cliente toma el producto, siente los beneficios y empieza a querer más, porque todos nos gusta sentirnos mejor, ¿no? O sea, yo soy prueba viviente. Si no hubiera conocido los productos Ismerelli, gracias a Claudia, porque yo me acerqué con ella y en una llamada telefónica allá en Playa del Carmen, yo en Jalapa, Veracruz, me quedó clarísimo que entendía cómo funcionaba el metabolismo, confié, tomé los productos y en la primera semana sentí el cambio y de ahí para acá es otra historia, así es que pues confíen y sigan recomendando los productos. Mi Clau, te mando un fuerte abrazo y sí, queremos Ay, verte más gracias, en el amigo. despertador millonario. Sí, ya voy a estar más seguido, vas a ver. Me pongo un poco nerviosa todavía. Ya sabes que lo de los reflectores, la camarita no es lo mío, pero aquí ando así ya sabes, en el nombre de Dios y por todos. Me encanta compartir, eso sí, lo que la vida me ha dado, ¿no? Un poco de experiencia y de conocimiento. Eso sí, me gusta mucho ponerlo al servicio de todos, porque como dices, pues a muchos nos ha sacado del aprieto. A mí el Zucker me jugó ese doble, o ese golpe bajo porque pues yo lo usé por primera vez, pero me dio una náusea tremenda, así horrible, no lo toleraba mi cuerpo de lo intoxicado que estaba mi hígado. Ahorita que dijiste eso me acordé y dije, ay, sí, yo ni siquiera me lo pude tomar la primera vez, tampoco pude usar el Green, yo me tuve que ir con el Wow. oxígeno leve un tiempo y yo pensaba que era el producto, ya sabes, por eso cuando a mí ahora la gente me dice, no, es que tu producto me cayó mal, me dio náuseas y todo, yo dije, ay, no, Sí. ya, es que estás bien intoxicado, yo también ya pasé por esa, ¿no? Entonces, pues ser producto del producto, creo que ese es el reflejo, la confianza que tú le tienes al Zucker, la confianza que le tienes al Mahal, al Revenue, al licuado de Papa Antonio y a todo el collage que haces, o sea, la verdad es que eso ya es demasiado. Yo pienso que la confianza se la vamos tomando precisamente por eso, porque nos consta y porque sí somos producto del producto. Es decir, sí sabemos lo que ocurre dentro de nuestro organismo cuando usamos ese producto de batalla que nosotros necesitamos
y eso se nota. Entonces, a mí me encanta eso de lo que estamos logrando, pues gracias a ti, gracias a todos nuestros líderes, porque pues transmitimos con una pasión los productos porque nos han ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, sí, gracias amigo, y bueno, pues te veo muy pronto, ya listo para la cima, espero que ahí afinando detalles para el próximo viajecito que nos toca en las playas del Caribe, nos merecemos unas vacaciones por acá, ¿eh? Te Así es, veo. nos vemos pronto, mi Clau. Un Va, te veo abrazote, pronto. felicidades, Igual. excelente. Besote, gracias, amigo. Saludos a Vicky. A ver, mi Víctor, ahora sí, te nos quedaste a medias. Pues nada, amiga, pues mira que hay muchísima por dónde cortar, ¿verdad? Es un mundo de aprendizaje, no vamos a terminar. Aquí lo importante de todo, bueno, pues felicitarte por todo tu aporte, sí. También felicitar a todos los que están conectados. Fíjense que aquí lo importante es que uno tenga la disposición de aprendizaje, ser enseñables. Entonces, durante el proceso nos vamos a dar cuenta, todos los que entramos aquí, entramos por una necesidad, incluyéndome. Entonces, así como tal cual cada uno de nosotros ha tenido pues una experiencia en cuanto al producto, al sentirse mejor, pues nos vamos adentrando más. ¿Para qué? Para poder ayudar a más personas porque nos apasionamos. Entonces, pues ya es parte del negocio, posteriormente que lo llevamos a otro nivel, pero pues la verdad que con fe y sin miedo y con ganas, dicen por ahí, para que todo se vaya dando. La verdad que pues todos aprendemos de todos, estamos viendo personalidades tan tremendas como Marcos Ornelas, un librazo que tienes de precisamente cómo vencía la neuropatía diabética, ¿verdad? Y de verdad, cuando le ha tocado también compartirnos a él, y Sí. pues a todos, hijo, la verdad, nos quedamos con el ojo cuadrado. Además, un libro muy completo porque narra su viva experiencia, incluso ya lo leímos también en el club de lectura. A mí me encantó porque cuando lo iba leyendo, pues yo dije, sí, o sea, así fue su proceso y todo, cómo se clavó en todo, en investigar, se adentró pues en todo, ¿no? Y cuando se empezó a sentir mejor, como a hacer ejercicio y esta constancia que él ha logrado también en la actividad física es básica. Y pues a algunos esa batalla también como que nos cuesta, ¿no? Levantarnos todos los días para hacer ejercicio, esta actividad física es parte de la salud, si no, por más producto que le des y todo, pues se va a sentir mejor, pero no va a poder salir completamente adelante. O sea, eso también es importante que nosotros empecemos pues ya a activarlo, ¿ok? Y hacerlo. Gracias, amigo, ¿eh? El abrir conciencia y pues hacer así que todo lo que nos sirva, ¿verdad? Un abrazo Sí, para todos, Dios les bendiga, Clau. Gracias, amigo. Gracias, amigo, gracias. Yo también, ya sabes. Ahora vamos con Edith, porque hace ratito le cerró su micro. Hola, Edith. ¿De dónde te Hola, conectas? hola, ¿sí me escucha? Sí, sí te escucho. Hola, soy Edith, me da mucho gusto conocerles, es la primera vez que yo los escucho. Tengo escasos 20 días de haber ingresado, es la primera vez que escucho una capacitación y me encantó, es súper, y ¿Ya bueno, vas a ir corriendo ya por tu Zucker o qué? sí, yo creo que sí, sí lo Eso. necesito. Sí, pero bueno, en este transcurso, bueno, yo he estudiado y leído ahí el catálogo y ver para qué es una cosa, para qué es la otra, pero pues obviamente no tenemos el conocimiento correcto y adecuado para poder recomendar de una manera certera a cada personita que pregunta, ¿y es para qué? ¿Y es para qué? Muchísimas gracias por la capacitación, porque esto es lo que nos ayuda a poder recomendar. Y hay una personita que tiene diagnóstico de artritis reumatoide y dice que tiene los intestinos congestionados de heces fecales, tiene varices, dolor en el hígado, bueno, ya tiene ahí una serie de complicaciones. Entonces dice que si hay algo para poder ayudarle. Y con ella yo te recomiendo comenzar suave pero seguro. A ella le vas a recomendar las azúcar cápsulas, además de su FTX, por el tema ya de articulaciones que tiene. Pero sí o Ujú. sí, dale Big Green, dale Aloe Té y cápsulas Fidelin Detox.
Con eso vas a empezar a movilizar las toxinas que están estacionadas, específicamente los órganos que pues están inmersos en este padecimiento crónico degenerativo que ella ya tenga, ¿ok? Con eso vas a empezar, que no suelte durante 3 meses y mucha agua y que vaya corrigiendo todos los hábitos de los que ya hablamos y que ella solo sabe cuáles son los que está haciendo mal, ¿no? Porque uno sabe, pero sí, Edith, anota esos que te digo y con esos que... Ok, ella tiene está muy baja de peso. Entonces dice que no le gusta también verse así, que si también hay algo para poder ayudarle. Sí, le vas a poder recomendar la Revenue Shake, pero primero, eso que te cuento, para que ella mejore la posibilidad de absorber los nutrientes. Porque mientras ella no restablezca su flora intestinal y no elimine esas toxinas y todo, pues le des lo que le des, realmente no se va a ir a regenerar su tejido muscular, que le va a dar ese tono, que le va a dar ese cuerpo otra vez, ¿ok? Ok, Entonces, primero habla con ella y dile que eso es muy bueno para que ella empiece a eliminar todo eso que trae, equilibre un poco más su metabolismo y entonces sí, ya puedes empezar una regeneración con la fórmula Revenue. ok, entonces esa fórmula Revenue será hasta después de los 3 meses. Pues al menos después de 1 y medio sí, no se lo metas, porque pues no lo va a asimilar por su condición, precisamente. Ok, muy bien. ¿Sale? Muchísimas gracias. Y entonces para su circulación y eso no se le recomiendan las cápsulas de circulación. Lo que pasa es que o sea, la sinergia que hace estos que te digo, le van a ayudar a depurar su sistema circulatorio, exactamente, a todo. Ah, Acuérdate perfecto. que Es el Sugar Caps, el Begin, el Aloe, el Flex Tendón y y las el Oxygen cápsulas Fidelin Detox. Fit Elim. Ok, perfecto. Detox. Pero las Muchísimas. blancas, ¿ok? Ah, las blancas, perfecto. En La este Pro no. caso, pues en este caso inicia con las blancas para que no sea como tan caótica la primera limpieza de colon. Inicia con las blancas, sí va a ser de harikiri, porque ya lo hemos sentido así de, ay, o sea, sí va a limpiar las toxinas, sin embargo, no va a causar como movilizar tan profundo las paredes del colon, porque ella ya las tiene tocadas por el tema de la artritis. ¿Ok? Pues te digo, vete suave con ella. Ya después de eso, vemos cómo ya, si su sistema digestivo ya mejoró, ya está mucho más equilibrado que lo que come y también ella mejoró su alimentación, es decir, ya empieza a comer fibras. A ella le tienes que recomendar sí o sí sus licuados verdes, le tienes que recomendar sí o sí su manzana así con su cascarita y su fibrita así en su fruta, o sea, verduras, Ok. ensaladas y que deje todo lo que es ácido, ¿ok? Eso sí es muy Ok, importante, ¿va? muy perfecto. Muchísimas gracias. Bien, que estés Gracias. muy bien. Chao, Estoy ahí saludos. con la Bye. capacitación presente. Gracias. Gracias. Bye. Lo bueno es que se va a quedar, bueno, no sé si se va a quedar grabada en Facebook. No vi aquí que estuviera grabando. Ay, pero bueno, vamos a ver ahorita que nos dice Will. Y vamos a solicitarnos ahora el audio Ann Pers. Hola, Ann. Hola. Hola, hola, muy buenos días a todos. Desde Apizaco estamos aquí conectados, Apizaco, Tlaxcala. Eso. Muy bien. Cuéntame, Ann, ¿qué Así es. tenemos? Pues agradeciéndote la capacitación, qué interesante de hablar del Zucker. A mí me encantó el producto. Han de saber que pues yo vengo de una familia donde la diabetes es casi ya de ley, casi, ¿verdad? Porque ya es genético. Pero pues yo me había estado escapando por un tiempo. Entonces, en este año, en enero, después de unos estudios y todo, que casi siempre procuramos mi esposo y yo hacernos 2 veces al año estudios de todo, resulté con azúcar alta y pues ya que me deja el doctor como diabética, ¿verdad? Y dije yo, bueno, pues ya, por lo menos me escapé por un tiempecito. Y y entonces, como yo ya estoy desde diciembre ya en esta hermosa empresa de Ismerelli, donde he ido conociendo el valor que tienen cada uno de nuestros productos, de verdad que son excelentes.
El doctor me dejó con glibenclamida antes de comer y la metformina una entera después del desayuno, una entera después de la cena. Pero pues ya sabiendo eso, empecé también a tomar azúcar, precisamente el jugo y las cápsulas, me las empecé a tomar. Pues en esa ocasión, pues ya me dejaron, me checaron azúcar en ayuno, 222. Pero al mes que fui a mi consulta, me vuelven a hacer mi chequeo y pues excelentemente bien porque salí con 102. ¡Guau! ¡Ay! Entonces, pues es lo que les quiero compartir, son productos que sí funcionan, que realmente dan un resultado y que incluso el doctor al ver eso, y le platiqué también que había tenido unos síntomas que yo no conocía, que en esa misma semana, una tarde empecé a sentir mucha ansiedad, empecé a sudar mucho, mucha desesperación, una cosa muy fea. Y llegué ya porque andábamos en una reunión y saliendo de ahí, llegando a casa, pues sentía una ansiedad de comer tremenda. Entonces me dijo el doctor, se bajó muchísimo el azúcar. Entonces, me dio mucho gusto porque ya la metformina, la mitad en la mañana y nada más la mitad en la noche. Entonces, como viene aprendido en las capacitaciones, que sea el médico el que nos va reduciendo las dosis de medicamento alópata, ¿verdad? Y entonces, pues estoy contenta por eso. Me he sentido muy bien, sigo tomando los dos. He unado también mi Circu, a esta suplementación ahorita. Y mi presión está muy bien, dice el doctor. Ayer me tocó mi cita y me dice, usted nada más es diabética, ¿verdad? Le digo, pues sí, nada más. No he esperado ni nada, le digo, no, ando muy bien. Perfecto, sí, pues sí está bien, perfectísimo. Pues entonces, gracias por la capacitación, Clau. A todos los compañeros que están conectados, ya oí por ahí a Marcos Ornelas, me anoté ahí al reto. ¡Eso! La atenta invitación al reto, 21 días a 10 kilos. Y pues bueno, estamos conectados, cualquier consulta, está ahorita conectada mi hermana, tiene poco que se ingresó a Ismereli, y le dije, conéctate, por favor, todos los días a las capacitaciones, ella está en Guanajuato, ahí en Doctor Mora, y pues bueno, espero que vea el beneficio de los productos, y que ella también ya los está tomando, y pues bueno, saludos a todos, muchísimas gracias por la información, y estamos aprendiendo. Gracias, oye, pues gracias por darle sustento con este caso real a lo que vimos en esta capacitación, porque realmente córranle por su azúcar, córranle por su azúcar, porque como dice la compañera, sí funcionan, o sea, sí te ayudan y clínicamente demostrado con tus análisis. Entonces eso está padrísimo. Gracias a ti por compartirnos, ¿eh? Y bueno, ya casi terminamos, porque también si no hay que ir a guisar, chicas, y por los niños a la escuela y todo lo que nos falta. A ver, le vamos a dar la palabra a Fabi y a Francis, ¿sale? A ver, Fabi, actívame tu audio, nena. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, preciosa, buenos días. Prácticamente buenos días. Tengo poquito tiempo bueno, hice ya mi primer pedido, pero tengo varios, personas con diferentes padecimientos. Una de ellas es una señora con una depresión muy fuerte porque tiene, ¿qué es? Artritis reumatoide y no me recuerdo, pero ella ya no tiene, sus manitas ya no las puede mover bien, las tiene con deformidad, así como sus piernas, fiebre reumática, creo que dice que le llegó hasta acá, hasta el pecho, casi no puede caminar. Le regalamos una pastilla del FTX, me parece que se llama, y al parecer le funcionó bien, entonces, pero su padecimiento es muy fuerte, se cae, de hecho no dura mucho tiempo caminando, y la tiraron que día andando en la calle,
no tiene mucha fuerza. Entonces, ella es el que, bueno, ahorita sí como que me ocupa un poquito más para el poderle ayudar, además de que pues está en una condición económica muy precoz. Entonces, ese es un padecimiento. Tengo otra chica que tiene varios diagnósticos: piedras en la vesícula, en los riñones, tiene miomas y tiene anemia. Tiene como, parece que 35 años y 43 kilos de peso. Y otra es mi mamá. Ella tiene, hace tiempo le dio herpes zóster y normalmente, bueno, más bien regularmente, se le empieza, bueno, nos dicen los médicos que se activa el virus del herpes porque empieza con fogazos. Hace una semana como que empezó otra vez y con su lengua agrietada y le salen como fogazos en la lengua. A ella le empecé a dar la plata coloidal y bueno, fue al médico para checar la situación, que le van a hacer estudios. Pero ella también se ha estado tomando el FTX y ahorita como que tiene mucho padecimiento en sus rodillas, su piel le duele. Entonces, esas tres Mira, personas son las que... ahora sí que son muchos casos aquí, pero con lo que me cuentas que ya tiene un caso así de las manos que ya están muy lastimadas por la artritis, que tiene depresión, que ya se le están juntando varias cosas. Con ella sí te voy a recomendar un tratamiento así como más amplio. No importa que empiece con los primeros 3 que te escribí ahí en el chat. Puede empezar con esos primeros 3 y en cuanto pueda puede ir agregando otro y luego otro y luego otro. Importante que le baje a todos los alimentos que no la nutren. Es muy importante. Nada de que el pan tostado, el sándwich, la torta, el arroz, la pasta, el espagueti, o sea, nada de eso, o sea, porque eso la agrede totalmente a lo crónico degenerativo. Eso causa una inflamación celular, ¿okay? La mantiene en esa zona gris en la que está. Entonces hay que sacarla de ahí, se hay que ir alcalinizando, pero específicamente pensando ya en lo que le aqueja, ¿no? Entonces es Bion, FTX, Revenue, Jugo, Aloe Té, Fidelin Shake, Zucker, Jugo, Oxígeno, Omegas. O sea, aquí te estoy recomendando así muchos productos, en la medida en la que pueda ir agregándolo sería genial, pero que te concentres en esos, en ella, los primeros 3 meses está genial, ¿ok? Para la otra chica que me cuentas que tiene este tema de la boca, la plata coloidal está súper bien indicada. Esto va a empezar a bajar todo lo que es bacteria, virus, hongo que tenga ahí desequilibrado, pero también desde, se lo vas a dar tomado, también va a empezar a bajar toda la población de parásitos ahí que traiga, que la están acidificando. Pero importante que le des el azúcar jugo y que le empiece a dar el aloe té, ¿ok? Y el Big a que apagar ese fuego interno que ella tiene y que lo está detonando en sus mucosas de su boca. Pero vamos, bueno, paso a paso, pero eso que indicaste de la plata coloidal me parece así como muy atinado, a pesar de que eres bien nuevecita, eso demuestra que aquí, en Miss Merely, todos, de verdad es que aprendemos a hacer esta recomendación súper, súper buena. Y mira, todo viene en el catálogo, chicos, hay que ser un poco curiosos, yo sí les invito. Pues desmenuza cada producto que te vaya interesando. Ahí viene una descripción de para qué sirve, pero si quieres específicamente, pues busca cada uno de los ingredientes que contiene el producto para que tú también te sientas más segura cada vez, ¿ok? Unos somos más de investigar, otros son más auditivos, otros más visuales, para eso tenemos estas capacitaciones que Corporativo nos organiza. Y bueno, pues te agradezco muchísimo por participar. Muchas gracias, Fabi, y esperemos seguir ayudando a las chicas, ¿ok? Y ahora vamos con nuestra última. A ver, Francis, hola, hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la capacitación. De verdad que hoy aprendí algo nuevo. Yo no sabía que el azúcar jugo también se podía tomar para cuando las personas están padeciendo hipotiroidismo. Y pues la verdad hoy estuve muy atenta escuchando y aprendí algo nuevo, entonces lo voy a agregar a mis suplementos porque gracias a Ismereli yo he estado mejorando mi estado de salud. Yo tengo hipotiroidismo
Y entonces, pues sí, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Yo sufría mucho de estreñimiento y ahorita pues he estado bien, bien, gracias a Dios. Bueno, no he tenido cita con mi médico, pero yo sé que tengo cosas positivas. Sí, y mi pregunta es, lo que pasa es que yo estoy comprando suplementos para mi mamita que también tiene diabetes y presión alta y pues ayer no le pudieron hacer el examen de diabetes, pero la depresión sí, pero le salió muy bien, gracias a Dios. Y lo que pasa es que ella está tomando el Zucker jugo, el Zucker cápsula. Entonces, ella casi no le gusta muy bien el jugo. Entonces, no sé si le puedo nada más darle las cápsulas o, o el jugo, no sé cuál me recomienda. Aunque yo le digo a ella, yo la motivo, yo le digo, tómenselo, mami, tómele esto, porque eso es bueno para limpiar su hígado, su páncreas, sus riñones, y y entonces ella como que se motiva y ella se lo toma. Pero Pues ahí mira, yo la sí, voy, pues sí, mira, yo diría, espérate primero a ver sus análisis clínicos, ¿ok? Y ujú, que ella pueda ver lo que el jugo le está ayudando en sus niveles de glucosa directamente. Yo creo que eso va a animar a cualquiera que sabe lo que es andar con la glucosa arriba. sí, Y también esto, entender que pues al final estamos utilizando el Volaria medicinal, ¿ok? No es un postre que gracias a la señora Elida logra hacer que no sepan nada mal, ¿verdad? Pero el azúcar, hablamos, como dice la doctora Jenny, pues tiene que ser amargo, o sea, ahí sí, para que ayude al hígado, tiene que ser amargo, entonces, pues sí, decirles a tu mamá, ¿no? O sea, también yo creo que si dimensionamos un poquito, o ponle la capacitación para que ella la escuche y ella haga un poquito de conciencia, pero yo diría, espérate hasta que vea los análisis y ya después de ahí, si sale muy bien y todo, ya le regulaste más alimentación y otros hábitos, en ese ujú, caso, pues ya nada más le podrías dejar las cápsulas, si es nada más por el sí. tema ya de la insulina, ¿no? O sea, si su presión y Sí, todo ya porque está bien. ella está consumiendo, bueno, la línea de Renue también, ella está consumiendo las cápsulas, las malteadas, el jugo, porque ella, bueno, le detectaron como anemia, entonces yo le traté de dar todos esos suplementos para mejorar y pues ahorita ella se ha sentido muy bien, ya no tiene Claro. dolor de cabeza, ya, o sea, se ha sentido muy bien, mejor a como estaba antes y pues es algo que pues gracias a Dios y gracias a la señora Elida, como usted dice, y pues todos estamos mejorando nuestra salud, es gracias a las personas que están trabajando día a día y también mi pregunta es, mi mamita está consumiendo el oxígeno, pero el oxígeno dice que le da mucha sed, le da como resequedad en la garganta. ¿Eso es normal o le debo de cambiar con el Big Green? Pues no es que le dé sed, o sea, muy probablemente lo que tiene es falta de minerales y entonces Mm, su cuerpo está reaccionando así, ¿ok? Pero le estás dando muy buena sinergia con la Revenue, con la Revenue le estás dando muy buena nutrición, mejor su peso divídelo entre 28 y checa cuántos litros de agua simple al día realmente ella está ingiriendo. A lo mejor lo que no está acostumbrada es a hidratarse, luego eso pasa, pero hay que checar eso. sí, pues lamentablemente pues no estoy con ella porque yo estoy aquí en Estados Unidos y ella está en México. Y pues Ah, la verdad pues no pues yo solamente hablo con ella, trato de motivarla, pero pues no está en mis manos todo para hacer por ella, pero trataré de hablar con ella para que consuma un poquito más de agua, pero en vez de oxígeno se la puedo cambiar por Big Green si es que sí, sí, claro. ella se lo quiera tomar. Sí, 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 claro. Okay, Sí, Francis, pues muchísimas gracias por abrir tu micrófono hoy, por estar presente, por ayudar a tu mamá también y pues no te olvides de ayudarte a ti, ¿ok? Porque luego nos olvidamos de nosotros por ayudar a los demás. y las cápsulas. Sí, exacto. Checa cómo Okay, salen sus próximos análisis y todo ya va muy bien, pues ya te puedes quedar nada más con las cápsulas para ello.
por el huerengue y todo lo que trae, le va a ayudar al índice de glucosa, ¿vale? Oh, ok, está bien, eso es todo. Muchísimas gracias por todo y bendiciones para todos. Muchas Y gracias, saludos Francis. desde aquí, el Bronx, Nueva York. Eso, bendiciones, Francis. Sí. Abrazos hasta el Bronx, Oh, hasta Nueva y York. última pregunta, perdón, última A ver. pregunta. Una persona que quiere desintoxicación profunda, ¿se le puede recomendar las cápsulas y el jugo o nada más el jugo o cápsula? Es que a veces yo me confundo porque cuando me piden una desintoxicación profunda, en el kit solamente a veces viene la cápsula o a veces en el otro viene lo que es el jugo. Entonces, no sé cuál sería mejor, cuál sería más adecuado para recomendar. Depende para qué quiera esa desintoxicación profunda. Por ejemplo, acá hablábamos de una persona que quiere una desintoxicación profunda porque tiene una piel con hipercromías, con manchas que no se resuelven de otra manera. En su caso, recomendamos el jugo, ¿no? Pero si alguien quiere una desintoxicación porque le duelen los huesos, porque tiene resistencia a la insulina o diabetes, entonces en ese caso recomendamos las cápsulas. Creo que esta persona, bueno, es una persona de 45 años, es hombre, y es mi tío, y él quiere una desintoxicación así nada más, o sea, como para, porque General. yo le digo que, general, sí, exacto. Ok, entonces en ese caso le puedes recomendar las super cápsulas, el urinel, el oxigen, las Fidelin Detox cápsulas y el aloete. ¿Con esas es una desintoxicación general? Ok, ¿Vale? está bien, ok. Muchísimas gracias y gracias por todo. Sí, Francis, que estés muy bien. Bueno, pues Igualmente, entonces... un abrazo, ya son 2 veces que la escucho y me encanta. Ay, muchas gracias, Francis, gracias, Ok, muchas gracias. cuídese. Lindo día. Ok, igual. Bye, abrazote, bye. Will, tú dime si estás por ahí, tomas el micrófono, nos despides o ¿qué hacemos? Claro que sí, líder. Bueno, pues les recuerdo que esta transmisión está siendo grabada y transmitida en vivo a través de Facebook Live. Entonces, ya el enlace ya está en los grupos oficiales de Ismereli para que lo puedan compartir, la puedan revivir las veces que ustedes deseen. Y pues muchas gracias, líder. Es un gusto que haya estado en este espacio. Muy contentos de compartir, que nos haya compartido gran parte de su conocimiento y por supuesto de su experiencia. Muchas gracias y esperamos pronto volver a tenerla aquí en ese despertador millonario o bien en Expert. Muchas gracias, líder. Muchas gracias, amigo. Gracias, Will. Gracias a todos. Lindo día y vamos a darle con todo. Vamos a tomar azúcar. Bye. Claro que sí, líder. Gracias a todos por conectarse. Y bueno, antes de finalizar, les recuerdo que tienen hasta el día 25 de abril, o sea, ya quedan muy pocos días para pagar su inscripción a CIMA y no se pueden perder la gran oportunidad de vivir CIMA 2024 en Cancún, que va a estar fenomenal, va a estar extraordinario. Y también recuerden que tienen hasta el 25 de mayo para calificar a la misma. Así que muchas gracias, pasen un excelente día. Gracias, líder, gracias a todos y nos vemos el día de mañana en un despertador millonario más. Gracias, bye. Que tus sueños sean más grandes que las montañas y que tengas el coraje de escalar sus cumbres. En Ismereli queremos celebrar tus logros en la Cima 2024. Disfruta estos días de inspiración, diversión y aprendizaje. Libera tu potencial del 9 al 13 de junio en Dream Sapphire Resort and Spa, ubicado a 15 minutos de Cancún, en Puerto Morelos, Quintana Roo. Disfruta de mágicas playas de aguas turquesas, fina arena y eventos especiales. La Convención Ismereli de Motivación Anual es el evento perfecto para potenciar tu mentalidad empresarial con ponentes internacionales. Jaime Loquier, consultor, escritor y experto en liderazgo y redes de mercadeo. El liderazgo te acerca al éxito. Juan Carlos Barrios, autor bestseller, conferencista y empresario. Atrévete a vivir la vida que mereces. Omar Villalobos, autor, coach y uno de los motivadores más importantes de Latinoamérica.
Lo imposible es posible. Además, conoce los nuevos lanzamientos de Ismerelli. Invierte en ti mismo y sé un líder inspirador. Califica a la convención con tan solo 22,000 puntos CIMA o cúbrelas con 19,990 pesos antes del 25 de mayo del 2024. Y recibe un kit especial, cóctel de bienvenida, rifas, reconocimientos y cena de gala. Inscripción 1,500 pesos. Califica todo el año como diamante y ve a la convención gratis. No te lo puedes perder. Sé parte del éxito. Sé parte de la cima.